Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desenterramos los secretos más ocultos y las bombas más explosivas del mundo del corazón. Hoy prepárense porque la información que les traemos es de esas que te dejan con la boca abierta. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Agárrense fuerte. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas y primicias. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo. Los amamos. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos actores talentosísimos, guapísimos, y que han compartido pantalla en una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Karasevda. Su química en la pantalla era innegable, lo que generó muchísimos rumores y especulaciones sobre si había algo más que amistad entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Será que detrás de las cámaras se escondía un romance prohibido? ¿O quizás una rivalidad secreta? Hoy vamos a desvelar algunos de los secretos más íntimos de Burak y Neslihan que, créanme, no van a creer. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco al pasado. Karasevda se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Burak y Neslihan a la fama internacional. Su popularidad creció como la espuma y con ella, también la presión mediática. Los fans estaban obsesionados con la idea de que fueran pareja en la vida real, y los rumores no tardaron en aparecer. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre un posible romance entre los dos actores. La obsesión de los fans llegó a niveles insospechados, analizando cada mirada, cada gesto, cada interacción pública entre Burak y Neslihan, buscando desesperadamente la confirmación de sus fantasías románticas. Incluso se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a probar el romance, recopilando evidencias sacadas de contexto y alimentando aún más la hoguera de los rumores. Sin embargo, hay un pequeño detalle que complica las cosas. Neslihan Atagül está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy popular. Kadir y Neslihan forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y su relación siempre ha parecido sólida y estable. Desde el principio, su romance fue como sacado de un cuento de hadas turco, jóvenes, exitosos, enamorados y con una química envidiable. Su boda fue un evento mediático de proporciones épicas, transmitida en directo por televisión y seguida por millones de personas. La pareja siempre ha mostrado una imagen de felicidad y complicidad, alimentando la admiración de sus fans y acallando, al menos aparentemente, cualquier rumor de crisis. Entonces, ¿cómo encaja Burak en todo esto? ¿Es posible que Neslihan haya sentido algo por su compañero de reparto, a pesar de estar casada? La pregunta, por supuesto, es delicada y requiere un análisis más profundo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según algunas fuentes cercanas a la producción de Karasevda, la relación entre Burak y Neslihan era un tanto tensa fuera de cámaras. Aunque en la pantalla derrochaban química y pasión, en la vida real no eran precisamente los mejores amigos. Algunos incluso afirman que había cierta rivalidad entre ellos, especialmente en lo que respecta a la atención mediática. Burak ya era una estrella consolidada antes de Karasevda, con una trayectoria impecable y un séquito de fans incondicionales, mientras que Neslihan estaba en pleno ascenso, demostrando su talento y ganándose el cariño del público con cada nuevo proyecto. Esto, al parecer, generó algunas fricciones entre ellos. Se dice que Burak, acostumbrado a ser el centro de atención, no veía con buenos ojos el repentino auge de Neslihan y que esto se traducía en un trato distante y, en ocasiones, incluso un tanto condescendiente. Por su parte, Neslihan, una joven ambiciosa y con mucho talento, no se dejaba intimidar fácilmente y defendía su espacio con uñas y dientes. Pero, ojo, no todo es lo que parece. También hay quienes aseguran que la relación entre Burak y Neslihan era estrictamente profesional. Que ambos son grandes actores y que simplemente hicieron un excelente trabajo al interpretar a sus personajes. Que la química que vemos en la pantalla es fruto de su talento y dedicación, y no de un romance oculto. Esta versión, por supuesto, es mucho menos jugosa y escandalosa, pero también es la más probable. Los defensores de esta teoría argumentan que Burak y Neslihan son profesionales consumados y que su prioridad siempre fue el éxito de la serie. Que la química en pantalla es una herramienta más de su trabajo y que no hay que buscarle segundas intenciones.
Además, señalan que ambos tienen relaciones estables y que no hay motivos para creer que pondrían en riesgo su reputación y su vida personal por un simple capricho. Ahora bien, vamos a la parte más jugosa del asunto, los secretos íntimos que prometimos en el título. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque la información que les voy a compartir no está confirmada al 100%. Son rumores que han circulado por las redes sociales y algunos medios de comunicación, pero que no han sido corroborados por fuentes oficiales. Así que tomen esta información con pinzas y no se la crean al pie de la letra. Recuerden que estamos en el terreno del chisme y la especulación, donde la verdad a menudo se mezcla con la ficción y la exageración. Según estos rumores, durante el rodaje de Kara Sevda, Burak y Neslihan tuvieron algunas discusiones subidas de tono detrás de cámaras. Al parecer, ambos tenían visiones diferentes sobre cómo debían interpretar sus personajes, y esto generó algunos roces. También se dice que Burak era un poco perfeccionista y exigente, y que esto ponía nerviosa a Neslihan. Estas discusiones, según algunas fuentes, llegaron a ser bastante intensas, y en alguna ocasión incluso se escucharon gritos. Se rumorea que Burak, obsesionado con el control, quería imponer su visión sobre la serie y que esto chocaba frontalmente con la personalidad independiente y creativa de Neslihan. Las discusiones, al parecer, eran frecuentes y acaloradas, creando un ambiente tenso y poco propicio para la colaboración. Pero eso no es todo. También se rumorea que Burak sentía cierta envidia del éxito que estaba cosechando Neslihan. Como les dije antes, Burak ya era una estrella consagrada, pero Neslihan estaba ganando mucha popularidad gracias a Kara Sevda. Al parecer, esto no le hacía mucha gracia a Burak, y se dice que intentaba opacar a Neslihan en algunas ocasiones. Estos rumores, por supuesto, son muy delicados, y es importante tomarlos con cautela. No hay pruebas concretas que demuestren que Burak sentía envidia de Neslihan, pero la información ha circulado por las redes sociales y algunos medios de comunicación. Se dice que Burak, resentido por la atención que recibía Neslihan, intentaba sabotearla sutilmente durante el rodaje, robándole protagonismo en algunas escenas o minimizando su trabajo en las entrevistas. Estos comportamientos, aunque difíciles de probar, habrían contribuido a crear un clima de desconfianza y animosidad entre los dos actores. Y por último, el rumor más escandaloso de todos, se dice que Burak y Neslihan tuvieron un breve romance durante el rodaje de Kara Sevda. Según esta versión, ambos se sintieron atraídos el uno por el otro, y tuvieron algunos encuentros secretos fuera de cámaras. Este romance, por supuesto, nunca se hizo público y terminó rápidamente. Algunas fuentes afirman que Neslihan se sintió culpable por engañar a su marido, y que decidió poner fin a la relación. Otros dicen que Burak simplemente se aburrió de Neslihan y la dejó. Esta información, como les dije antes, no está confirmada, y es muy probable que sea falsa. Pero no podíamos dejar de mencionarla, ya que es uno de los rumores más persistentes sobre Burak y Neslihan. Este rumor, el más explosivo de todos, ha circulado durante años en los foros de fans y en las redes sociales, alimentado por la imaginación y el deseo de los seguidores de la serie. La idea de un romance prohibido, de una pasión oculta que desafía las convenciones sociales, siempre resulta atractiva y genera un gran revuelo mediático. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una mera especulación, sin pruebas que la respalden. Ahora bien, después de toda esta información jugosa, es importante que reflexionemos sobre lo que hemos escuchado. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que la relación entre Burak y Neslihan era compleja y, en algunos momentos, tensa. Aunque en la pantalla derrochaban química, en la vida real no eran precisamente los mejores amigos. También es probable que haya habido cierta rivalidad entre ellos, especialmente en lo que respecta a la atención mediática. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y despiadado, donde la lucha por la fama y el reconocimiento puede generar envidias y resentimientos. Es posible que Burak y Neslihan, dos jóvenes ambiciosos y talentosos, se vieran envueltos en esta dinámica y que su relación se viera afectada por ello. En segundo lugar, es importante tomar con cautela los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan. No hay pruebas concretas que demuestren que tuvieron una relación, y es muy probable que se trate de especulaciones sin fundamento. Neslihan está felizmente casada con Kadir, y no hay indicios de que haya engañado a su marido. La vida personal de los famosos es a menudo objeto de escrutinio público y de todo tipo de especulaciones. Es fácil caer en la trampa de los rumores y creer todo lo que se lee en las revistas del corazón,
pero es importante recordar que la mayoría de estas informaciones carecen de fundamento y están diseñadas para generar polémica y aumentar las ventas. Y en tercer lugar, es importante recordar que los actores son personas normales, con sus propios problemas y conflictos. No debemos idealizarlos ni creer todo lo que leemos sobre ellos en las revistas del corazón. Es muy fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, pero es importante mantener una actitud crítica y no creernos todo lo que nos cuentan. Los actores, como cualquier otra persona, tienen sus virtudes y sus defectos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. No debemos juzgarlos ni criticarlos basándonos en rumores y especulaciones, sino valorarlos por su trabajo y su talento. En resumen, la relación entre Burak y Neslihan es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Hay rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son grandes actores y que hicieron un excelente trabajo en Kara Sevda. Y quizás, solo quizás, haya algo más detrás de las cámaras de lo que sabemos. Pero eso, amigos míos, es algo que probablemente nunca descubriremos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se encuentra oculta entre las sombras, protegida por el silencio y la discreción de los protagonistas. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y secretos íntimos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Burak y Neslihan. Recuerden que toda la información que les he compartido es una mezcla de rumores, especulaciones y datos confirmados, así que tómenla con pinzas y no se la crean al pie de la letra. Mi intención no es difamar ni dañar la imagen de nadie, sino simplemente compartir con ustedes las informaciones que circulan en el mundo del espectáculo turco y ofrecerles un análisis crítico de la situación. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del espectáculo turco. Los amo. Gracias por su fidelidad, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan tuvieron algo más que amistad? ¿O piensan que todos son rumores sin fundamento? Quiero saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de estos secretos íntimos, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, amantes del chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Cara guiño.